Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El apóstol Pablo tuvo una experiencia bastante triste con dos de sus discípulos, y era Himeneo y Alejandro, porque ellos se apartaron de la verdad por estar escuchando doctrinas del error. Hoy en día, de igual manera, muchas personas que están en Cristo, por estar leyendo, escuchando o sometiéndose a aquellas doctrinas que realmente no están conforme a la palabra de Dios, han llegado hasta claudicar, han llegado hasta negar y especialmente han caído en el pecado de la apostasía, es decir, se han apartado del Evangelio de Jesús. Es por eso que el Señor Jesucristo en una oportunidad exhortó a los discípulos a no contaminarse con la falsa doctrina. Por eso que en Mateo capítulo 16, del versículo 5 al 12, vamos a ver aquí la preocupación de Jesús de tener cuidado con la contaminación de la mala doctrina. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La preocupación de Jesús de que tú y yo no perdamos la sana enseñanza fue lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Para qué? Para conservar la verdad y la libertad. ¿De dónde procede nuestra libertad personal? Procede de guardar la verdad. Por eso Jesús advierte a los discípulos y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la doctrina. Porque si yo llego a sustituir la doctrina del Evangelio por una doctrina que no es de Dios, entonces no solamente pierdo la verdad, sino pierdo mi libertad y por ende todos los beneficios que Dios ha prometido para mi vida. Pero también el Señor nos advierte a no perder nuestra libertad en Cristo al traer falsa doctrina, sino nos lo pide para que nosotros nos mantengamos en esa fe hacia Dios. El Señor Jesucristo se preocupa de que no perdamos esa sana enseñanza para mantenernos en la fe correcta, la fe en Dios, pero también para no perder la salvación al caer en el pecado de la apostasía. El apóstol Pablo nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán, dice, oyendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando alguien se expone a estar escuchando esa falsa enseñanza, va a ir cambiando la manera de pensar, va a traer dudas acerca del Evangelio y luego va a caer en el pecado de la apostasía. El pecado de la apostasía es un pecado que solo el cristiano nacido de nuevo puede cometer, porque nadie puede apostatar de lo que nunca tuvo. La apostasía es renunciar a la fe que le trajo la salvación, la experiencia de la salvación. Es un pecado que realmente es tan difícil de que alguien pueda llegar a caer, pero sí se están dando. Y la Biblia nos relata que antes que Jesús venga aparecerá el pecado de la apostasía. Es decir, muchos hermanos en Cristo que han estado con nosotros a lo largo de los años en la iglesia, maestros, predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, líderes que han estado enseñando la palabra, se van a retirar de la convicción que han tenido por años. Por eso, tú y yo tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos, porque esto comienza de una manera muy sutil, pero va agravándose a lo largo de los años.
El trabajo silencioso de la mala doctrina está referida aquí a la levadura. Un poco de levadura que alguien ponga dentro de un poco de harina, esa levadura tiene varias estrategias. Vemos aquí la sutileza, una forma muy escondida, muy por debajo de agua, empieza a entrar esa levadura. Hoy en día encontramos, por ejemplo, muchas películas blasfemas, donde niños jóvenes están yendo a verlas, pero esa levadura va entrando y va poniendo en duda la palabra de Dios. Va a tener ese mismo encuentro que tuvo Eva con la serpiente antigua, cuando le dice la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho, poner en tela de juicio a Dios y su palabra. Demasiadas películas para niños y jóvenes, es una levadura que está entrando, conferencias, literatura, videos para niños, para jóvenes. Bueno, tanta falsa enseñanza, ten cuidado con esa levadura, porque entra con mucha sutileza, y quiero decirte que no es escandalosa, es un poco de levadura. O sea que vemos que la levadura de la falsa doctrina puede entrar con una frase, con una idea, pero luego puede ir leudando toda nuestra manera de pensar. Pero también es curiosa porque la levadura realmente, de repente, aquella masa se multiplica y empieza a crecer y dice, ¿por qué ha crecido tanto esta masa? Y muchos, al ver que está creciendo la levadura o la falsa doctrina, dice, algo de bueno ha de tener, porque hoy en día se cree que la mayoría tiene la verdad. Quiero decirte que en el diluvio la mayoría se condenó y muy pocos fueron los que fueron salvos. No es la voz del pueblo, no es la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra y está en Cristo nuestro Salvador. No es la democracia, no es lo que piensa la gente, es la verdad. La verdad está en Cristo nuestro Salvador. Por eso vemos aquí la precaución de Jesús ante sus discípulos al decirles, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ella comienza sutilmente a afectar todo un cuerpo del que es la iglesia y puede llegar a afectar las naciones enteras. La precaución es no envidiar su falso éxito. Cuando tú observas que la masa de harina, al ponerle levadura, creció al doble después de 2 horas de haberla puesto, alguien puede decir, bueno, esto es éxito, esto es crecimiento, por eso tengo que aceptarlo. Ten cuidado. La levadura entra a través del falso éxito. El crecimiento numérico y la aceptación pública no tiene que entrar a nuestro corazón para poder luego analizar y decir, esta es la verdad por su crecimiento exponencial. No, al contrario, tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios, ese crecimiento. Pero también, cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura, es no acercarse a sus enseñanzas, no tener curiosidad. ¿Por qué Eva llegó a dialogar con la serpiente? Es porque estaba dudando acerca de Dios. No te acerques a la falsa enseñanza, no apoyarse a sus proyectos. Nunca debes de apoyar esos proyectos de falsa doctrina, dando tu voto de confianza, proveyendo los recursos para que se multiplique. No apoyes esos proyectos y no darle la ventaja de la duda al error. La verdad está en Cristo. Nunca le des una ventaja de duda a aquello que Dios ya condenó. El riesgo de perder la libertad en Cristo por el pecado de creer la mentira está a las puertas. Guardaos de la levadura de los fariseos. La mentira tiene que ser analizada por la palabra de Dios, no por la lógica y los resultados aparentes del éxito. Tú y yo debemos de analizar todo lo que está a nuestro alrededor a través del lente de las Sagradas Escrituras. La palabra es la que tiene la última palabra para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Sigamos firmes en Cristo el Señor y no nos vamos a avergonzar jamás. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos
info@iglesiajosué.org.